Atención México. Political Inside Review. 144.508.856 litros de diésel, nafta y gasolina entraron de contrabando al país por una sola aduana, y detrás de esa aduana no había civiles improvisados. Había militares con grado, con mando, con la responsabilidad directa de cuidar la frontera que ellos mismos traicionaron. Deténganse un segundo, porque el número es tan grande que la mente tiende a resbalarse sobre él sin dimensionarlo. 144 millones de litros no son un tambo aquí y otro allá. No es el huachicol de carretera que todos imaginamos cuando alguien pincha un ducto. Es un volumen equivalente a miles de pipas cisterna cruzando, una tras otra, por la misma aduana, con la firma y el aval de quienes debían impedirlo. Vamos a los hechos, sin adornos y sin especulación. La Fiscalía General de la República confirmó que busca la aprehensión de 3 integrantes del ejército mexicano vinculados con el ingreso irregular de 144.508.856 litros de hidrocarburos por la aduana de Matamoros, en Tamaulipas. Se trata de los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ambos titulares de esa aduana entre 2024 y 2026, y del teniente de policía militar Jorge García. García, quien se desempeñó como subdirector de operación aduanera en el mismo recinto. Y aquí viene lo que hay que subrayar con toda claridad. Armando Barrera Trujillo no llegó a ese puesto, por casualidad. Fue nombrado titular de la aduana de Matamoros por el general André George Foulon Van Lissum, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM. Y antes de ese cargo, Barrera había sido jefe de inteligencia y operaciones del Centro Regional de Fusión de Inteligencia. Es decir, no hablamos de un mando menor, hablamos de alguien formado precisamente para detectar este tipo de operaciones ilícitas y que, según la carpeta de investigación, terminó permitiéndolas desde adentro. Deténganse otra vez, porque esta contradicción es el corazón de la indignación que este caso ha generado en todo el país. Cuando se decidió poner a las Fuerzas Armadas al frente del control aduanero, la promesa era clara. Los militares llegarían a limpiar la corrupción histórica que durante años permitió el huachicol en las fronteras del país. Y aquí está la ironía dolorosa que hoy tenemos que enfrentar con honestidad. La misma institución que llegó para combatir la corrupción aduanera terminó, según esta investigación, administrando una de las operaciones de contrabando de combustible más grandes que se tenga registro. Vamos a los números que sostienen la gravedad de este caso, según la propia carpeta de investigación identificada como FED/FMD/TAMP/0000715/2025, a la que tuvo acceso Grupo Reforma. El contrabando se concentró entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, es decir, en apenas 52 días. 52 días para mover 144 millones de litros por una sola aduana. Eso equivale, según cálculos que han circulado en distintos medios, a uno de los mayores casos de contrabando de combustible de Estados Unidos hacia México jamás documentado. Y aquí viene el mecanismo exacto de cómo lo hicieron, porque aquí está la parte que más debe indignarnos. Según la Fiscalía, la empresa Servicios Aduanales JR, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Reynosa, Tamaulipas, fue la responsable de tramitar los pedimentos aduanales de esos 144 millones de litros, haciéndolos pasar documentalmente como si se tratara de una solución de cloruro de calcio, un producto químico completamente distinto al combustible que realmente cruzaba la frontera. No se trata de un descuido administrativo, se trata de un fraude documental deliberado, sostenido en el tiempo, con la complicidad necesaria de quienes debían revisar y autorizar esos pedimentos. Señoras y señores, el responsable legal de esa empresa es Armando III Riestra Fernández, quien se encuentra preso desde enero de este 2026 en el Penal Federal del Altiplano. Y según la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Riestra encabezaba una organización criminal que operaba en conjunto con militares y funcionarios aduanales, utilizando además a las importadoras Yumandi Group, sociedad anónima promotora de inversión, con sede en Aguascalientes, y Ferroservicios, sociedad anónima, ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro, como parte de la estructura documental que permitió que el combustible ilegal se moviera por el país como si fuera mercancía lícita. No se trata de un caso aislado ni de una anomalía sin patrón. Se trata de una lista de 13 personas contra las que existen órdenes de aprehensión entre militares, agentes aduanales y empresarios.
De esas 13, 7 ya habían sido detenidas y procesadas desde enero de este año. 6 permanecen internadas en los penales federales del Altiplano y el Femenil de Morelos, y una más consiguió prisión domiciliaria. El juez Mario Elizondo Martínez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez es quien giró las órdenes de aprehensión contra Sarabia y García por delincuencia organizada y contrabando calificado, y contra Barrera por el delito de contrabando calificado. Y aquí está el dato que confirma que la justicia, aunque tarde, sigue avanzando. El 12 de junio de este 2026, Estados Unidos deportó hacia México a Carlos Eugenio Benítez Horta, quien se desempeñaba como subdirector aduanero y que también forma parte de esta misma red de investigación. Es decir, la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses ya está produciendo capturas concretas, aunque los 3 militares señalados en este expediente específico continúan hasta el momento prófugos de la justicia. Piensen en esto un momento. 3 militares con grado, con mando, con años de carrera dentro de las Fuerzas Armadas, hoy son buscados por la justicia mexicana por presuntamente haber convertido una aduana federal en la puerta de entrada de uno de los esquemas de contrabando de combustible más grandes de los que se tenga registro en la historia reciente del país. Y mientras ellos permanecen prófugos, 13 personas más, entre civiles y militares de menor rango, ya enfrentan procesos penales por los mismos hechos. No se trata, señoras y señores, de un problema exclusivo del ejército. Meses antes de que este expediente se hiciera público, otra investigación federal ya había alcanzado a integrantes de la Secretaría de Marina, exfuncionarios aduanales y empresarios, por una red distinta de contrabando de combustible. En septiembre de 2025, el gobierno federal informó de 14 personas detenidas dentro de esa investigación paralela, que incluyó mandos navales y personal relacionado con el control aduanero. Es decir, el problema no está en un uniforme específico, está en la vulnerabilidad estructural de los puntos de control fronterizo, sin importar qué institución los tenga a su cargo en un momento determinado. Y aquí viene la pregunta incómoda, que no podemos evitar. Si las Fuerzas Armadas fueron puestas al frente de las aduanas precisamente para combatir la corrupción histórica de los agentes aduanales civiles, ¿qué significa que hoy sean militares y no civiles los señalados como responsables de uno de los mayores esquemas de contrabando jamás documentados? No se trata de una pregunta retórica para generar indignación fácil. Se trata de una pregunta que exige una respuesta institucional seria, con auditorías más estrictas, con rotación de mandos, con mecanismos de supervisión que no dependan únicamente de la buena fe de quien ocupa el cargo. Con la frente en alto, hay que decir, sin embargo, que la respuesta institucional frente a este caso ha sido de investigación y no de encubrimiento. La Fiscalía General de la República no escondió este expediente, lo llevó ante un juez, obtuvo órdenes de aprehensión documentadas y permitió que medios como Grupo Reforma tuvieran acceso a la carpeta de investigación para informar a la ciudadanía con nombres, con cifras, con fechas exactas. Eso es exactamente lo que distingue a un Estado que enfrenta su corrupción interna de uno que la disimula. La transparencia en el proceso, no la perfección en el resultado. No se trata de que México sea un país condenado a la corrupción eterna en sus aduanas. Se trata de reconocer que el huachicol fiscal, ese contrabando organizado de combustible camuflado bajo documentación falsa, lleva más de 2 décadas mutando de una red a otra, de una institución a otra, sin que ninguna solución administrativa lo haya erradicado por completo. Y precisamente por eso, cada caso que se destapa, cada red que se desmantela, importa más de lo que parece a primera vista. No resuelve el problema estructural, pero sí envía la señal de que ninguna posición, ni siquiera un grado militar, otorga inmunidad ante la ley. Piensen en el costo real de este delito, más allá de los titulares. Cada litro de combustible que entra de contrabando, disfrazado como un producto químico distinto, representa impuestos que el Estado mexicano deja de recaudar, recursos que deberían destinarse a hospitales, a escuelas, a programas sociales, y que en cambio terminan financiando una estructura criminal que se beneficia de la complicidad de quienes debían impedirla. No se trata de un delito abstracto contra una institución lejana, se trata de un robo directo al erario, es decir, al dinero de todos los mexicanos. Y aquí es donde entra el principio que debe guiar la reflexión de este video. No se trata de satanizar al ejército mexicano en su conjunto, una institución que millones de mexicanos respetan
y que ha respondido con profesionalismo en tareas de seguridad, de auxilio en desastres naturales y de defensa de la soberanía nacional. Se trata de distinguir, con toda claridad, entre la inmensa mayoría de militares que cumplen su labor con honor y el grupo específico de mandos que, según esta investigación, decidió traicionar esa responsabilidad por beneficio personal. No se trata de un caso aislado ni de una anomalía sin patrón. Se trata de una lista de 13 personas contra las que existen órdenes de aprehensión entre militares, agentes aduanales y empresarios. De esas 13, 7 ya habían sido detenidas y procesadas desde enero de este año. 6 permanecen internadas en los penales federales del Altiplano y el Femenil de Morelos, y una más consiguió prisión domiciliaria. El juez Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, es quien giró las órdenes de aprehensión contra Sarabia y García por delincuencia organizada y contrabando calificado, y contra Barrera por el delito de contrabando calificado. Y aquí está el dato que confirma que la justicia, aunque tarde, sigue avanzando. El 12 de junio de este 2026, Estados Unidos deportó hacia México a Carlos Eugenio Benítez Horta, quien se desempeñaba como subdirector aduanero y que también forma parte de esta misma red de investigación. Es decir, la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses ya está produciendo capturas concretas, aunque los 3 militares señalados en este expediente específico continúan, hasta el momento, prófugos de la justicia. Piensen en esto un momento. 3 militares con grado, con mando, con años de carrera dentro de las Fuerzas Armadas, hoy son buscados por la justicia mexicana por presuntamente haber convertido una aduana federal en la puerta de entrada de uno de los esquemas de contrabando de combustible más grandes de los que se tenga registro en la historia reciente del país. Y mientras ellos permanecen prófugos, 13 personas más, entre civiles y militares de menor rango, ya enfrentan procesos penales por los mismos hechos. No se trata, señoras y señores, de un problema exclusivo del ejército. Meses antes de que este expediente se hiciera público, otra investigación federal ya había alcanzado a integrantes de la Secretaría de Marina, exfuncionarios aduanales y empresarios, por una red distinta de contrabando de combustible. En septiembre de 2025, el gobierno federal informó de 14 personas detenidas dentro de esa investigación paralela, que incluyó mandos navales y personal relacionado con el control aduanero. Es decir, el problema no está en un uniforme específico, está en la vulnerabilidad estructural de los puntos de control fronterizo, sin importar qué institución los tenga a su cargo en un momento determinado. Y aquí viene la pregunta incómoda que no podemos evitar. Si las Fuerzas Armadas fueron puestas al frente de las aduanas precisamente para combatir la corrupción histórica de los agentes aduanales civiles, ¿qué significa que hoy sean militares y no civiles los señalados como responsables de uno de los mayores esquemas de contrabando jamás documentados? No se trata de una pregunta retórica para generar indignación fácil. Se trata de una pregunta que exige una respuesta institucional seria, con auditorías más estrictas, con rotación de mandos, con mecanismos de supervisión que no dependan únicamente de la buena fe de quien ocupa el cargo. Con la frente en alto hay que decir, sin embargo, que la respuesta institucional frente a este caso ha sido de investigación y no de encubrimiento. La Fiscalía General de la República no escondió este expediente, lo llevó ante un juez, obtuvo órdenes de aprehensión documentadas y permitió que medios como Grupo Reforma tuvieran acceso a la carpeta de investigación para informar a la ciudadanía con nombres, con cifras, con fechas exactas. Eso es exactamente lo que distingue a un Estado que enfrenta su corrupción interna de uno que la disimula. La transparencia en el proceso, no la perfección en el resultado. No se trata de que México sea un país condenado a la corrupción eterna en sus aduanas. Se trata de reconocer que el huachicol fiscal, ese contrabando organizado de combustible camuflado bajo documentación falsa, lleva más de 2 décadas mutando de una red a otra, de una institución a otra, sin que ninguna solución administrativa lo haya erradicado por completo. Y precisamente por eso, cada caso que se destapa, cada red que se desmantela, importa más de lo que parece a primera vista. No resuelve el problema estructural, pero sí envía la señal de que ninguna posición, ni siquiera un grado militar, otorga inmunidad ante la ley. Piensen en el costo real de este delito, más allá de los titulares. Cada litro de combustible que entra de contrabando disfrazado como un producto químico distinto, representa impuestos que el Estado mexicano deja de recaudar, recursos que deberían destinarse a hospitales, a escuelas, a programas sociales,
y que en cambio terminan financiando una estructura criminal que se beneficia de la complicidad de quienes debían impedirla. No se trata de un delito abstracto contra una institución lejana, se trata de un robo directo al erario, es decir, al dinero de todos los mexicanos. Y aquí es donde entra el principio que debe guiar la reflexión de este video. No se trata de satanizar al ejército mexicano en su conjunto, una institución que millones de mexicanos respetan y que ha respondido con profesionalismo en tareas de seguridad, de auxilio en desastres naturales y de defensa de la soberanía nacional. Se trata de distinguir con toda claridad entre la inmensa mayoría de militares que cumplen su labor con honor y el grupo específico de mandos que, según esta investigación, decidió traicionar esa responsabilidad por beneficio personal. No se trata de defender a la institución callando sus fallas, ni de atacarla generalizando la culpa de unos cuantos hacia todo el uniforme. Se trata de sostener, al mismo tiempo, dos verdades que no se contradicen: que las Fuerzas Armadas mexicanas siguen siendo una institución fundamental para la seguridad y la soberanía del país, y que cuando algunos de sus mandos cometen delitos de esta magnitud, la respuesta correcta es la investigación completa, la aprehensión y el proceso judicial, sin excepciones ni protección corporativa. Con la frente en alto se debe exigir, entonces, que este caso no se quede solamente en 3 órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse. Se debe exigir que la Agencia Nacional de Aduanas de México refuerce sus mecanismos de control interno en todas las aduanas del país, no solamente en Matamoros. Se debe exigir que quienes designan a los responsables de estos puestos clave rindan cuentas sobre los criterios de selección y supervisión que utilizan. Y se debe exigir que la cooperación con Estados Unidos, que ya permitió la deportación y captura de al menos uno de los implicados, continúe hasta que los 3 militares prófugos sean localizados y puestos a disposición de la justicia. Y aquí viene la advertencia que no podemos dejar pasar. Si este tipo de redes de contrabando de combustible siguen mutando de una institución a otra, de la Marina al Ejército, de una aduana del norte a otra, sin que exista una solución estructural que ataque el problema de raíz, estaremos condenados a repetir este mismo video, con otros nombres, con otra aduana, con otra cifra de millones de litros dentro de 1 o 2 años. La corrupción aduanera no se resuelve cambiando el color del uniforme de quien controla la frontera. Se resuelve con supervisión ciudadana constante, con tecnología de rastreo confiable y con consecuencias reales para quienes traicionan el cargo que se les confió. No se trata de un tema que deba quedarse en el olvido después de esta semana de indignación en redes sociales. Se trata de un caso que debe convertirse en el estándar de exigencia ciudadana hacia cualquier institución, militar o civil, que tenga bajo su responsabilidad el control de las fronteras y de los recursos energéticos del país. Porque el petróleo, el diésel, la gasolina que circula por México no es propiedad de quien controla una aduana en un momento determinado, es patrimonio de la nación, protegido constitucionalmente como un recurso estratégico que pertenece a todos los mexicanos. Vamos a poner esto en perspectiva histórica, porque el huachicol no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de esta administración. Especialistas en el sector energético han documentado que este problema lleva ya casi 25 años mutando dentro del país. Desde el robo artesanal de combustible directamente de los ductos de petróleos mexicanos hasta el esquema mucho más sofisticado que hoy conocemos como huachicol fiscal, donde el combustible ni siquiera se roba de un ducto, sino que entra de manera completamente legal en apariencia, con documentación falsificada, directamente por una aduana federal. Ese salto de la toma clandestina en despoblado a la triangulación documental en un puerto fronterizo oficial representa una evolución preocupante en la sofisticación de estas redes criminales. Y aquí conviene detenerse en un testimonio que resume esta evolución con crudeza. Un ex superintendente de seguridad física de la industria petrolera, con años de experiencia combatiendo el robo de combustible en campo, ha señalado que durante su tiempo en la operación jamás se encontró gasolina revendida al pie de la carretera como ocurre actualmente, solamente diésel que los propios operadores de pipas sustraían en cantidades menores. Lo que vino después, explica, fueron palabras mayores. La triangulación de combustible que sale del país como petróleo crudo hacia el extranjero y regresa disfrazado como diésel o gasolina, un fenómeno que él mismo describe ya no como delincuencia común, sino como un asunto de seguridad nacional. No se trata entonces de un problema que se resuelve con un solo operativo o con una sola detención espectacular. Se trata de una estructura que combina delincuencia organizada, complicidad de gasolineras, convenios opacos entre distintos niveles de gobierno
y, como lo demuestra este caso específico, la corrupción de mandos dentro de las propias instituciones armadas encargadas de vigilar las fronteras. Cuando la ordeña se vuelve estructural, cuando deja de ser un delito aislado para convertirse en una industria paralela con sus propios intereses políticos y económicos, la respuesta no puede limitarse a perseguir a quienes ya fueron descubiertos, tiene que atacar las condiciones que permiten que la siguiente red simplemente ocupe el lugar de la anterior. Y aquí viene un patrón que se repite con una regularidad que debería preocuparnos a todos. Antes de que este expediente de Matamoros se hiciera público, ya existían investigaciones similares en otras aduanas del norte del país, en Piedras Negras, Coahuila, y en los cruces de Ciudad Juárez y Palomas, en Chihuahua, donde también se documentó la participación de altos mandos militares en esquemas de contrabando de combustible que, según reportes periodísticos, habían operado desde años atrás. En uno de esos casos, un coronel retirado que se desempeñaba como administrador de una aduana fronteriza fue separado de su cargo tras ser señalado en la investigación, siguiendo exactamente el mismo patrón que ahora vemos repetirse en Tamaulipas. Piensen en lo que esto significa. No hablamos de un mando corrupto en una sola aduana. Hablamos de un patrón que se ha documentado en al menos 4 puntos fronterizos distintos, en al menos 2 estados del norte del país, involucrando a mandos de 2 fuerzas armadas diferentes, el Ejército y la Marina. Ese patrón no se explica por la mala conducta individual de un puñado de oficiales deshonestos. Se explica por una vulnerabilidad estructural en el diseño mismo del control aduanero. Una vulnerabilidad que cualquier institución, militar o civil, puede terminar explotando si no existen controles cruzados, rotación constante de mandos y auditorías externas verdaderamente independientes.